Se suponía que iba a ser una simple cena familiar. Mi hijo, su esposa y su madre me habían invitado a salir, diciendo que sería divertido pasar tiempo juntos. Pero desde el momento en que me senté, me di cuenta de que no se trataba de estrechar lazos, sino de una actuación. Cada broma sarcástica que hacía su madre minaba mi paciencia, cada una más mordaz que la anterior. Mi hijo se quedaba callado, mi nuera sonreía y yo intentaba tragarme mi orgullo, pero entonces ella me miró directamente a los ojos y me dijo: si no te gustan las bromas de mi madre, puedes pagar la cuenta y marcharte. Comenta desde dónde estás viendo esto. Aquí es donde comienza mi historia. Antes de continuar, suscríbete. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi nuera. Rara vez me enviaba mensajes directamente, normalmente lo hacía a través de mi hijo, así que ver su nombre en la pantalla ya me intrigó. Este viernes vamos a cenar con mi madre, decía. Deberías venir, estará bien pasar un rato juntos. Me quedé mirando las palabras durante un momento, preguntándome por qué me había invitado tan de repente, sin previo aviso. No mencionaba ninguna ocasión especial ni celebración, solo era una cena. Una parte de mí quería rechazarla. Mi relación con ella siempre había sido educada, pero nunca cálida. Intercambiábamos cumplidos en los eventos familiares, sonreíamos para las fotos y hablábamos de temas seguros, como el tiempo o nuevas recetas. Era bastante amable en apariencia, pero había una línea invisible que nunca podía cruzar. Siempre me sentí como una extraña en su mundo. Aún así, me dije a mí misma que podría ser una oportunidad para salvar esa distancia. Quizás estaba intentando acercarse a mí a su manera. Le respondí que iría y ella me envió un emoji con el pulgar hacia arriba. Sin carita sonriente, sin palabras adicionales. Solo un pequeño gesto neutro que me dejó con la duda sobre sus verdaderos sentimientos. Durante los días siguientes, dudé entre vestirme elegante o informal. Al final, me decidí por algo intermedio. Una blusa azul marino con un collar sencillo y pantalones. Quería estar presentable, pero sin parecer que me había esforzado demasiado. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que esperaba. Llegué al restaurante 10 minutos antes. Era uno de esos lugares elegantes, con luz tenue, reservados de cuero y camareros que se movían como si se deslizaran por el suelo. Vi a mi hijo en la mesa, haciéndome señas para que me acercara. Mi nuera estaba sentada a su lado y, frente a ella, una mujer que solo podía ser su madre. Era llamativa, con un peinado perfecto y un vestido que parecía caro. Se levantó para saludarme, con una amplia sonrisa, pero sus ojos me escudriñaban como si estuviera evaluando cada detalle. Así que esta es la famosa madre, dijo, en un tono que me hizo preguntarme si lo decía como un cumplido, o como algo completamente diferente. Sonreí educadamente y me senté. Pedimos bebidas y la conversación comenzó con trivialidades sobre el menú y el tiempo. Al principio, todo parecía normal, pero había algo en la voz de su madre que me hacía sentir como si estuviera bajo los focos. Me preguntó por mi trabajo, mis aficiones e incluso el color que había pintado el salón. Era un tipo de curiosidad que parecía más un interrogatorio que un interés genuino. Mi nuera seguía sonriendo, mirando alternativamente a su madre y a mí, como si estuviera viendo un espectáculo. Me di cuenta de que mi hijo no decía mucho. Estaba removiendo su bebida, mirándome de vez en cuando, y me di cuenta de que era consciente del tono de la conversación. Intenté relajarme, recordándome a mí mismo que solo eran los primeros minutos de la noche. Quizás estaba pensando demasiado, quizás mejoraría. Cuando el camarero vino a tomar nota, la madre de mi nuera hizo un comentario en broma sobre que yo, seguramente era de las que pedían algo sencillo porque no sabría lo que era la mitad de la carta. Lo dijo riendo, pero sentí que se me calentaba la cara. No le di importancia, diciéndome a mí misma que era solo su sentido del humor, aunque noté que mi hijo se movía incómodo en su asiento. Cuando llegó la comida, tenía la extraña sensación de que esta cena no era solo para compartir una comida. Sentía que me observaban, incluso que me evaluaban. Cada respuesta que daba a sus preguntas era recibida con una ceja levantada o una sonrisa cómplice. Mi nuera se recostó en su silla, bebiendo vino, y no sabía si estaba disfrutando de la velada o simplemente dejando que su madre llevara la iniciativa.
Cuanto más intentaba participar, más sentía que esta invitación no tenía nada que ver con la cercanía. Empezaba a parecerme una prueba para la que no estaba preparada. La calidez que esperaba encontrar brillaba por su ausencia, sustituida por un sutil ambiente tenso. Me dije a mí misma que mantuviera la calma y aguantara hasta el final de la noche, sin saber que las cosas estaban a punto de dar un giro que haría que esta cena fuera inolvidable por todas las razones equivocadas. Desde el momento en que dejé el tenedor después de los primeros bocados, sentí un cambio sutil pero inconfundible en el ambiente. La conversación había pasado de ser una charla trivial a algo más incisivo. La madre de mi nuera se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano, con la mirada fija en mí, como si fuera un personaje intrigante de una historia que estaba tratando de descifrar. Su voz tenía un tono juguetón, pero las palabras parecían cuidadosamente elegidas para herir. Me preguntó por mis relaciones pasadas, lo que me pareció extraño en medio de una cena con mi hijo sentado allí mismo. Quería saber si me había divorciado alguna vez y si me arrepentía de ciertas decisiones que había tomado en la vida. Era el tipo de conversación que se tiene en privado con un amigo íntimo, no en un restaurante público con gente que apenas conoces. Me reí ligeramente, tratando de desviar el tema, pero ella encontró la manera de volver al tema, haciendo comentarios que parecían bromas, pero que tenían demasiado peso como para ignorarlos. Mi hijo no dejaba de mirarme, con expresión tensa. Notaba que quería decir algo, pero la presencia de mi nuera parecía mantenerlo en silencio. Ella se quedó allí sentada, sonriendo, dando vueltas a su copa de vino y asintiendo de vez en cuando mientras su madre hablaba, casi como si aprobara cada palabra. Me pregunté si era algo que habían hablado antes o si simplemente estaba sacando conclusiones precipitadas. Pero mi instinto me decía que no era mi imaginación. La segunda broma llegó mientras hablábamos de aficiones. Mencioné que me gustaba la jardinería, que me ayudaba a relajarme y me daba una sensación de paz. Su madre se rió y dijo: «Bueno, tiene sentido. La jardinería es el pasatiempo perfecto para las personas a las que no les gusta salir mucho, o que no tienen muchos amigos con los que pasar el tiempo». Se rió después de decirlo, como si el humor suavizara el golpe, pero sentí un nudo en el pecho. Sonreí educadamente, pero por dentro me preguntaba por qué pensaba que era apropiado decir algo así. El camarero se acercó para rellenar nuestras bebidas, rompiendo la tensión por un momento, pero tan pronto como se alejó, su madre retomó el hilo de la conversación. Me preguntó con qué frecuencia veía a mis otros familiares y si pasaba las vacaciones solo. La forma en que lo dijo parecía como si estuviera buscando algo, ya fuera una confesión o una oportunidad para hacer otro comentario hiriente. Notaba que mi paciencia se agotaba. No soy una persona a la que le gusten los conflictos, especialmente delante de otras personas, pero una parte de mí quería decir algo. Me recordé a mí mismo que se trataba de la madre de mi hijo, alguien a quien inevitablemente tendría que volver a ver. Lo último que quería era crear una brecha duradera en la familia, así que mantuve mis respuestas breves y neutras, esperando que se aburriera y pasara a otro tema. No fue así. Mi nuera finalmente intervino, pero no como yo esperaba. Sacó a relucir una anécdota sobre la primera vez que vino a mi casa y cómo se me había quemado el asado por accidente. Lo contó con una sonrisa, y su madre se echó a reír, añadiendo: «Bueno, supongo que por eso estamos cenando fuera esta noche». Las dos se rieron juntas, y mi hijo bajó la mirada hacia su plato. Fue un momento muy breve, pero sentí que se me encogía el corazón. Había algo en la forma en que se miraban, compartiendo ese momento íntimo a mi costa, que me hacía sentir como una extraña en mi propia familia. Intenté decirme a mí misma que estaba exagerando, pero mi instinto me decía lo contrario. No se trataba de una simple broma, era algo más, algo que socavaba los cimientos del respeto que creía que todos compartíamos. Bebí un sorbo de agua y respiré hondo, tratando de calmarme. Decidí observar en lugar de reaccionar, para ver a dónde llevaba esto antes de tomar una decisión. La noche aún era joven, y si la primera media hora ya me había dejado así, no podía evitar preguntarme qué me depararía el resto de la velada.
Lo que no sabía entonces era que lo peor estaba por llegar y que, cuando llegara, dejaría una huella que no olvidaría. La conversación ya se movía en la delgada línea entre la broma cortés y el insulto velado, pero cuando su madre se recostó en la silla, dio un sorbo a su vino y soltó el siguiente comentario: el ambiente se volvió más tenso. Fue en medio de una conversación sobre las tradiciones navideñas. Les estaba contando que suelo hornear unos postres especiales cada Navidad, una costumbre que empecé cuando mi hijo era pequeño. Se suponía que era una historia alegre, algo cálido que compartir. Pero ella ladeó la cabeza y, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo: «Qué bonito, supongo que cuando no tienes mucho más que hacer, buscas formas de llenar el tiempo». Por un segundo, pensé que había oído mal. Las palabras eran bastante informales en apariencia, pero el tono era inconfundible. No había humor en ellas, solo una puñalada disfrazada de broma. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca, y sentí que se me calentaban las mejillas. Mi hijo se movió en su asiento, y me miró brevemente antes de volver a apartar la vista. Mi nuera sonrió levemente, como si intentara no reírse. Forcé una pequeña sonrisa, de esas que se hacen cuando no se tiene intención de entrar en una discusión, pero tampoco se quiere dar al otro la satisfacción de verle nervioso. «Hornear es algo que me gusta», respondí con tono tranquilo. «No es para llenar el tiempo». Mi voz era tranquila, pero por dentro se había encendido una pequeña llama. Ya había estado antes en situaciones en las que la gente disfrazaba los insultos de humor, y sabía lo rápido que podía degenerar ese tipo de interacción. Su madre dio otro sorbo al vino y hizo un gesto con la mano como para restarle importancia. «Oh, solo bromeaba», dijo, con tono ligero, pero sin apartar la mirada de mí. «Te tomas las cosas muy en serio». Era la trampa perfecta para hacer un comentario hiriente, y luego actuar como si la otra persona fuera demasiado sensible por darse cuenta. Me dije a mí misma que respirara y lo dejara pasar, pero el nudo en mi estómago se hacía cada vez más fuerte. El camarero se acercó para preguntarnos si todo estaba a nuestro gusto. Asentí con la cabeza, agradecida por la interrupción, pero en cuanto se marchó, la madre de mi nuera se inclinó hacia adelante de nuevo. Me preguntó si alguna vez había pensado en viajar durante las vacaciones en lugar de quedarme en casa horneando. Sus palabras hacían que mis tradiciones parecieran insignificantes, como si mi vida careciera de variedad o emoción. Las manos de mi hijo se aferraron al tenedor. Pude ver el conflicto en su rostro, la necesidad de hablar luchando contra la tensión en la mesa. Intenté cambiar de tema. Le pregunté por sus propias tradiciones, por cómo le gustaba pasar el tiempo con su familia. Ella sonrió ampliamente y se lanzó a contar una historia sobre lujosas cenas navideñas y viajes al extranjero, pintando un cuadro de sofisticación y glamour. Cada detalle parecía estar cuidadosamente colocado, como si quisiera resaltar el contraste entre su estilo de vida y el mío. Mi nuera escuchaba con admiración, añadiendo de vez en cuando sus propios recuerdos, y ambas reían suavemente mientras hablaban. Cuando las risas se apagaron, su madre me miró y dijo: «Deberías venir con nosotros un año. Te vendría bien experimentar algo diferente, ampliar tus horizontes». Ya sabía que no era una invitación por amabilidad, era otra forma de insinuar que mi mundo era pequeño, que mis elecciones eran de alguna manera inadecuadas. El peso de sus palabras se quedó conmigo mientras empujaba la comida en mi plato. No era solo lo que decía, sino la forma deliberada en que lo decía, deslizando cada comentario con una sonrisa y un sorbo de vino, como si hubiera perfeccionado esta rutina a lo largo de los años. Empecé a preguntarme cuántas personas se habían sentado frente a ella y habían sentido la misma lenta erosión de la dignidad, todo bajo el disfraz de una conversación educada. Mi hijo finalmente habló, rompiendo el extraño ritmo que se había apoderado de la mesa. «Las tradiciones de mamá son especiales», dijo en voz baja. «Significan mucho para nuestra familia». Era una pequeña defensa, pero la aprecié más de lo que podía expresar. Su esposa lo miró, pero no respondió, y su madre solo levantó las cejas antes de cambiar de tema, algo más seguro. Me quedé allí sentada, aferrándome al calor de las palabras de mi hijo mientras me preparaba para lo que pudiera venir después.
La velada estaba lejos de terminar y tenía la incómoda sensación de que ese era solo el primero de muchos comentarios que caerían como bofetadas antes de que acabara la noche. Después de que mi hijo hablara, esperaba que el tono de la velada se suavizara, que tal vez su tranquila defensa recordara a todos los presentes que había límites que respetar. Durante unos minutos, casi pareció funcionar. La conversación pasó a la comida, a lo bien presentados que estaban los platos y a un divertido percance que tuvo el camarero al equilibrar una bandeja con vasos en una mesa cercana. Me permití respirar, relajar la tensión de los hombros. Pero la paz duró poco. Su madre volvió a centrar su atención en mí, con una sonrisa cálida, como la de un gato que mira a un pájaro antes de abalanzarse sobre él. Me preguntó qué hacía en mi tiempo libre, y le dije que me gustaba leer. Le comenté que a menudo me perdía en las novelas y que me reconfortaba desconectar de esa manera. Ella se rió entre dientes, se reclinó en la silla y dijo: «Ah, así que vives a través de la vida de otras personas. Eso explica muchas cosas». Mi tenedor se quedó suspendido en el aire y sentí que mi hijo se ponía tenso a su lado. No eran solo las palabras, sino la forma en que las dejó flotando en el aire, casi desafiándome a rebatirlas. Esbocé una sonrisa, fingiendo no entender la insinuación. «Supongo que se podría decir así», respondí con ligereza, pero mi voz parecía pertenecer a otra persona. Mi nuera miró a su madre y sonrió, con los ojos fijos en mí durante una fracción de segundo antes de beber un sorbo de vino. Era una mirada que no conseguí descifrar, pero que transmitía una frialdad que sentí en lo más profundo de mi ser. La conversación siguió durante un rato, pero pude percibir la satisfacción de su madre por haber asestado otro golpe. Me preguntó por mi trayectoria profesional, insistiendo en los detalles de una forma que no parecía curiosidad, sino más bien como si estuviera buscando un defecto. Cuando mencioné un periodo en el que había estado sin trabajo, asintió con aire de complicidad. «Bueno, debió de ser una época interesante. Al menos tuviste todo ese tiempo libre para hornear». Pronunció la última palabra de forma prolongada, casi musical, como si quisiera relacionarla con su anterior comentario y asegurarse de que lo recordara. Sentí que se me subían los colores a la cara. Hay un tipo especial de humillación que se siente cuando alguien te menosprecia delante de tu propia familia, especialmente en un lugar público donde no puedes simplemente marcharte sin montar una escena. Notaba la mirada de mi hijo sobre mí, pero esta vez no dijo nada. Quizás pensó que volver a intervenir solo empeoraría las cosas. No podía culparlo, la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El camarero volvió para ofrecernos la carta de postres y yo la rechacé educadamente, aunque me di cuenta de que mi nuera y su madre empezaban a discutir con entusiasmo las opciones. Mientras debatían entre la tarta de queso y el tiramisú, su madre me miró y dijo: «Probablemente no te gustará el postre aquí, no es casero». La sonrisa que siguió fue de oreja a oreja, de esas que no ocultan nada. La miré, preguntándome si era consciente de lo transparentes que se habían vuelto sus pullas. Intenté centrarme, prestando atención al murmullo del restaurante a nuestro alrededor, al tintineo de los cubiertos, al murmullo de otras conversaciones. Pero por más que intentaba bloquearlo, sus palabras seguían resonando en mi mente. No era una casualidad, ni un humor inofensivo. Me estaba poniendo a prueba, presionándome para ver hasta dónde podía llegar antes de que yo rompiera a llorar. Llegó el postre y, cuando empezaron a comer, su madre se lanzó a contar una historia sobre una amiga suya que tenía problemas para adaptarse a los nuevos tiempos. Me miró directamente mientras lo decía, aunque nunca mencionó mi nombre. «Hay gente que simplemente no se adapta», dijo, dando un bocado a su tarta. «Se quedan anclados en sus costumbres y luego se preguntan por qué se quedan atrás». Mi nuera se rió suavemente, con la mirada fija en el plato que tenía delante, como si no quisiera cruzar la mirada conmigo. Supe entonces que toda la buena voluntad que había esperado construir esa noche se había esfumado. No se trataba de un malentendido ni de una diferencia de humor. Era algo deliberado. Cada comentario había sido un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotros, y mi nuera estaba dejando que sucediera. Me recosté en la silla, sin apetito, y decidí que no le daría la satisfacción de volver a verme alterada.
pero en el fondo, sentía que se estaba formando una determinación. Si cruzaba la línea una vez más, no me quedaría callada. Lo que no sabía era que lo siguiente que diría no solo cruzaría la línea, sino que la rompería por completo, dejándome sin otra opción que responder. Después del último comentario sobre las personas que se quedan atrás, vi que mi hijo se movía incómodo en su asiento. Ya no comía, solo movía lentamente el tenedor por el plato sin dar un bocado. Era el tipo de movimiento ausente que hacen las personas cuando su mente está en otro lugar. Conocía esa mirada. La había visto antes, cuando era niño, y sabía que algo le preocupaba, pero no sabía cómo decirlo sin empeorar las cosas. La diferencia ahora era que ya no era un niño. Era un hombre adulto sentado entre su esposa y su madre, y el peso de esa posición se reflejaba en su rostro. Intenté captar su mirada, esperando algún gesto de tranquilidad, pero cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente apartó la mirada, apretó la mandíbula y bebió un largo trago de agua. Podía sentir la lucha interna que se libraba en su interior, dividido entre querer intervenir y no querer provocar una escena aún mayor. Sentí una punzada de compasión por él. No era solo una velada incómoda para mí, también lo era para él. Estaba tratando de equilibrar dos mundos, y esa noche estaban chocando justo delante de él. Mi nuera parecía completamente tranquila, charlando con su madre como si nada fuera. De vez en cuando, me lanzaba una mirada rápida, casi como si estuviera comprobando mi reacción. No sabía si me estaba retando en silencio a responder o simplemente disfrutaba viéndome contenerme. En cualquier caso, era imposible ignorar la dinámica entre los tres. Cuando el camarero vino a recoger los platos, mi hijo se inclinó ligeramente hacia mí. Su voz era baja, casi vacilante, cuando me preguntó si estaba disfrutando de la velada. Era una pregunta muy sencilla, pero pude percibir el peso que había detrás. Le esbocé una pequeña sonrisa y le dije que estaba bien, aunque ambos sabíamos que no era así. No era el tipo de conversación que podíamos tener delante de ellos. Él asintió ligeramente y se reclinó en su silla, dirigiendo la mirada hacia su esposa. Su madre aprovechó la pausa en la conversación para volver a centrar la atención en mí. Me preguntó qué planes tenía para el fin de semana, si tenía algo emocionante preparado. Le dije que probablemente me quedaría en casa, relajándome, quizá trabajando en mi jardín. Ella sonrió con aire burlón y dijo: «Claro. A estas alturas, tus plantas deben de ser tus mejores amigas». Se rió como si acabara de decir algo ingenioso. La mano de mi hijo, que había estado descansando sobre la mesa, se cerró en un puño flojo. Por primera vez en toda la noche, lo vi respirar hondo, como si estuviera a punto de decir algo. Su esposa se inclinó y le puso la mano en el brazo, un gesto sutil pero inequívoco que le indicaba que se callara. Él dudó, entreabriendo los labios, pero luego los volvió a cerrar. Casi podía sentir su frustración al otro lado de la mesa. El resto de la cena transcurrió en una neblina de conversación cortés que parecía enmascarar la tensión. Mi hijo apenas habló, respondiendo a preguntas directas, pero rara vez participando en la conversación. De vez en cuando, me miraba como si intentara calcular cuánto me faltaba para marcharme. Yo le sonreía levemente, con firmeza, no porque me sintiera tranquila, sino porque quería que supiera que podía manejar la situación. Cuando llegó la cuenta, el camarero la colocó en el centro de la mesa. Mi hijo se dispuso a cogerla, pero antes de que pudiera hacerlo, la madre de mi nuera la empujó hacia él y le dijo con una sonrisa: «Tú eres el hombre de la mesa, ¿no?». Lo dijo en tono ligero, pero con un matiz de ironía. Mi hijo no se rió. Simplemente cogió la cuenta, le echó un vistazo y colocó su tarjeta dentro sin decir nada. Cuando el camarero se alejó, su madre se recostó en la silla y removió el último sorbo de vino. «Bueno», dijo, «supongo que podemos considerar que ha sido una noche exitosa. Nadie se ha ido antes de tiempo, eso es algo». Los ojos de mi hijo se encontraron con los míos y, en esa breve mirada, vi el agotamiento, la disculpa tácita y tal vez incluso un atisbo de culpa. Sabía que estaba dividido, pero también sabía que era lo único que podía hacer en ese momento. Decidí no reprocharle su silencio.
No era el tipo de batalla que podía ganar en una sola noche. Pero mientras recogía mi bolso y me levantaba para irme, también sabía que no olvidaría cómo me había sentido allí sentada, viéndolo luchar entre protegerme y mantener la paz con la familia de su esposa. Era una especie de malestar que perduró mucho después de que se retiraran los platos. Ahora estábamos todos de pie, saliendo de la mesa y recogiendo nuestras cosas. Mi hijo sostenía la pequeña carpeta de cuero con el recibo, esperando a que el camarero le trajera su tarjeta. Pensé que estábamos en la recta final de la velada, que podría llegar al aparcamiento sin más incidentes. Pero justo cuando me colgaba el bolso al hombro, mi nuera soltó una risita y dijo: «Bueno, mamá, no la has asustado. Ha aguantado toda la cena». Su tono era juguetón, pero las palabras quedaron flotando en el aire como humo que no se puede disipar. Su madre también se rió, inclinando la cabeza hacia mí como si todos compartiéramos una broma privada. Forcé una pequeña sonrisa, aunque sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué iba a asustarse?, pregunté con ligereza, esperando darles la oportunidad de dar marcha atrás en lo que fuera que estuvieran haciendo. Su madre sonrió con aire burlón, con los ojos brillantes, lo que me indicó que se estaba divirtiendo demasiado. «Ya sabes», dijo, «mi humor no es para todo el mundo. Hay gente que no sabe aceptar un poco de sarcasmo». La forma en que lo dijo dejó claro que no veía ningún problema en los comentarios que había hecho durante toda la noche. Mi hijo soltó una risa tranquila, casi nerviosa, pero se interrumpió cuando su esposa añadió: «Es verdad, las bromas de mamá pueden ser un poco fuertes si no estás acostumbrado». Me miró directamente mientras lo decía, y había algo en su expresión que parecía como si me estuviera retando a admitir que me había sentido incómodo. Me negué a darle esa satisfacción. «Puedo soportar las bromas perfectamente», respondí con voz firme. Fue entonces cuando su madre se inclinó hacia mí y bajó la voz lo suficiente como para que pareciera más íntimo, pero lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírla. «Menos mal que eres fuerte, algunas personas ya estarían llorando». Se rió de nuevo, y, esta vez, mi nuera se unió a ella sin dudarlo. No era el tipo de risa que te atrae, era el tipo de risa que te excluye por completo y te convierte en el blanco de las burlas. Algo cambió en mí en ese momento. Era como si todos los pequeños comentarios de la noche se hubieran acumulado en un peso que me oprimía el pecho. Me di cuenta de que no se trataba de bromas. Se trataba de poder, de ponerme en mi lugar de una manera que les permitiera sonreír y fingir que todo era una broma. Lo peor era la forma en que se alimentaban unos a otros, una frase llevaba a otra, y sus risas se hacían más cálidas con cada golpe. El camarero volvió con la tarjeta de mi hijo, y él le dio las gracias en voz baja antes de guardar el recibo en su cartera. Me miró, buscando en mis ojos algún tipo de señal, pero mantuve una expresión neutra. No iba a dejar que vieran lo mucho que me estaba afectando. Empezamos a caminar hacia la puerta, con el aire exterior visible a través de los paneles de cristal. Me concentré en la idea del aire fresco, de la distancia. Pero incluso mientras avanzábamos, su madre seguía hablando, entretejiendo sus comentarios en pequeñas historias, cada una de ellas con otra puñalada. Cuando llegamos al vestíbulo, mi nuera hizo un último comentario. Señaló a su madre con una sonrisa y dijo: «Si no te gustan sus bromas sarcásticas, la próxima vez puedes pagar la cuenta y marcharte». Lo dijo como si fuera una sugerencia perfectamente razonable, y ambas se rieron como si fuera lo más gracioso que habían oído en toda la noche. Dejé de caminar por un segundo, asimilando las palabras. Ya no era sutil. Era un desafío. Mi hijo también se quedó paralizado, girando la cabeza hacia su esposa como si no pudiera creer que hubiera dicho eso. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, la miré y simplemente dije: «Lo tendré en cuenta». Mi tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo, y vi algo pasar por su rostro: sorpresa, tal vez incluso decepción porque no había picado el anzuelo como ella esperaba. Salimos al aire fresco de la noche y dejé que la brisa me acariciara, aliviando el calor de mi pecho. Sabía que esa noche se me quedaría grabada durante mucho tiempo.
Pero más que eso, sabía que había llegado a un punto en el que ya no era posible fingir que se trataba de una diversión inofensiva. Se había cruzado la línea y, a partir de ese momento, las cosas iban a ser diferentes. Los 4 caminamos hacia el aparcamiento, el taconeo de mis zapatos sobre el pavimento casi más fuerte que la conversación que aún se prolongaba entre mi nuera y su madre. Se reían en voz baja de algo, con la cabeza inclinada la una hacia la otra como si yo ni siquiera estuviera allí. Mi hijo se quedó unos pasos detrás de ellas, con los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Se notaba que todavía estaba procesando lo que acababa de pasar en la puerta. Yo también, pero sabía que si nos íbamos con ese ambiente, la tensión se trasladaría a la próxima vez que nos viéramos. Decidí cambiar el tono. Mi instinto me decía que, aunque quería responderles, eso solo alimentaría el juego al que estaban jugando. Así que, en lugar de eso, respiré hondo, aceleré el paso, y me puse a su lado. «Qué noche tan bonita», dije, mirando al cielo. Es de esas noches en las que dan ganas de dar un rodeo para llegar a casa. Mi tono era ligero, casi alegre, como si no hubiera pasado nada desagradable. Mi nuera me miró brevemente, con expresión indescifrable, antes de volver a mirar a su madre. «Hace un poco de frío», respondió secamente. Su madre me sonrió, pero era la misma sonrisa que había tenido toda la noche, pulida, controlada y no del todo sincera. «Está bien», dijo, «pero no me parece que sea usted alguien a quien le guste salir hasta tarde». El comentario estaba envuelto en cortesía, pero aún así tenía ese trasfondo familiar. No mordí el anzuelo. «Disfruto de la buena compañía sin importar la hora», dije, y lo decía en serio. Esperaba que mis palabras les hicieran pensar que estaba allí para tender puentes, no para levantar muros. Durante un instante, hubo una pausa en la conversación, casi como si estuvieran decidiendo cómo responder. Entonces mi nuera soltó una risita, de esas que se dan cuando alguien no encuentra algo realmente divertido, y dijo, «Bueno, entonces tendrás que acostumbrarte a nosotros». Llegamos a los coches y señalé el mío, aparcado a unos metros. «Me ha alegrado veros», dije con cordialidad. Sabía que tenía que terminar la velada con una nota con la que pudiera vivir, aunque no fuera recíproca. Mi hijo me miró y asintió levemente, como diciendo que entendía lo que estaba tratando de hacer. Se acercó a mí, alejándose de su esposa y su suegra por primera vez en toda la noche. Fue entonces cuando su suegra volvió a hablar. «Oh, sin duda volveremos a repetir. Quizá la próxima vez vayamos a algún sitio aún más elegante. Así podremos poner a prueba tu paciencia con mi humor». Se rió, y su hija se unió a ella. Forcé otra sonrisa, aunque esta vez me costó más mantenerla. Mi hijo apretó la mandíbula y me di cuenta de que ya había oído suficiente. «Ya basta, mamá», dijo con voz tranquila pero firme. Las risas se detuvieron de golpe. Su esposa se volvió hacia él, con las cejas arqueadas, claramente sorprendida por su tono. Su madre se rió torpemente, tratando de suavizar la situación. «Solo bromeaba», dijo, pero mi hijo no respondió. En cambio, me abrió la puerta del coche, algo que no había hecho en años, y me apretó la mano con suavidad. Fue un pequeño gesto, pero lo decía todo, lo sentía y quería que lo supiera. Me metí en el coche, aún tratando de mantener la compostura. No había arremetido contra él. No me había marchado enfadada. Había mantenido mi dignidad intacta, aunque por dentro estaba agotada por el esfuerzo. Mi hijo cerró la puerta y, cuando arranqué el motor, lo vi detenerse un momento, mirando a su esposa con una expresión entre frustrada y decepcionada. Mientras nos alejábamos, exhalé el largo suspiro que había estado conteniendo desde que llegaron los aperitivos horas antes. Las luces del restaurante se desvanecieron en el espejo retrovisor, pero los acontecimientos de la noche permanecieron vívidos en mi mente. Había intentado cambiar el ambiente, terminar la velada sin que quedara un mal sabor de boca, pero en el fondo sabía que había sido algo más que una mala cena. Algo había cambiado y ninguna conversación cortés podía borrar el hecho de que esa noche se había trazado una línea que ninguno de nosotros podría ignorar.
Cuando llegué a mi casa esa noche, me quedé sentado en el coche un rato, dejando que el motor rugiera suavemente en el silencio. La velada se repetía en mi mente como una serie de instantáneas. La forma en que los ojos de su madre brillaban antes de cada comentario, las risas que parecían crecer a mi costa, la expresión de mi hijo cuando finalmente le dijo que se callara. Pero, sobre todo, no dejaba de ver la sonrisa de mi nuera. Nunca era amplia ni estridente. Era tranquila, controlada y calculada. Esa sonrisa pasiva no se borró de su rostro en toda la noche, ni siquiera cuando los comentarios eran tan crueles que mi hijo se removía incómodo en su asiento. Era el tipo de sonrisa que no necesitaba palabras. Era aprobación sin implicación, permiso sin responsabilidad. Nunca me insultó abiertamente, ni una sola vez. No tenía por qué hacerlo. Cada vez que su madre hablaba, mi nuera esbozaba esa pequeña sonrisa, a veces mirando en mi dirección para ver cómo lo estaba tomando. Si las palabras de su madre eran una mano que me empujaba, su sonrisa era el gesto silencioso que la animaba a seguir adelante. Siempre había creído que el silencio podía ser neutral, pero aquella noche aprendí que no era así. El silencio puede ser tan elocuente como las palabras cuando va acompañado de una sonrisa cómplice. Y aquella sonrisa no era para aliviar la tensión ni tender puentes. Era el tipo de sonrisa que deja la puerta abierta para que otra persona haga el trabajo sucio. Recordé los tiempos antes de que se casara con mi hijo, cuando solía visitar mi casa. Era educada, incluso amable, aunque siempre un poco reservada. Lo había achacado a la timidez o al hecho de que aún nos estábamos conociendo. Pero ahora, mirando atrás, me preguntaba si siempre había sido así, alguien que prefiere dejar que otros hablen por ella mientras observa en silencio desde un segundo plano. A la mañana siguiente, mi hijo me llamó. Su voz era cautelosa, deliberada. Me preguntó si había llegado bien a casa y, tras una pausa, se disculpó, no por él, sino por ellos. Dijo que no sabía por qué se habían comportado así, que no esperaba que la cena fuera así. Podía oír la tensión en su voz, la frustración que bullía bajo la superficie. Quería preguntarle por qué no había dicho nada antes, por qué había dejado que la situación se prolongara tanto, pero no lo hice. Me di cuenta de que ya estaba luchando con bastante. En lugar de eso, le dije que estaba bien, que no me lo había tomado como algo personal, aunque sí lo había hecho. Le dije que ya estaba todo olvidado, aunque no era así. Le ahorré los detalles de cómo esa sonrisa pasiva me había molestado más que cualquiera de las bromas. No habría podido defenderse sin poner excusas, y yo no quería oírlas. Durante el resto de la semana, seguí con mi vida normal, pero el recuerdo de aquella noche me perseguía como una sombra. Me sorprendí a mí misma reviviendo momentos en mi cabeza, dándome cuenta de cosas que no había notado en ese momento. Como la forma en que mi nuera se inclinaba hacia su madre cuando hablaba, los sutiles gestos de asentimiento, el leve rizo de sus labios cuando intentaba cambiar de tema. Ella no había sido una observadora. Había sido una participante, solo que de una manera más silenciosa. Me di cuenta de que lo más difícil no era soportar el sarcasmo. Era saber que la persona que debería haber sido el puente entre ella y su familia había decidido ponerse del otro lado. Ese tipo de alineación silenciosa puede doler más que la hostilidad abierta porque te hace cuestionar todo. Si ella podía sentarse a cenar y no intervenir ni una sola vez para suavizar los golpes, ¿qué decía eso de la forma en que me veía? Al final de la semana, supe que no podía fingir que no había pasado nada. Iba a llegar un momento en el que tendría que abordarlo, no con ira, sino con claridad. No quería llevar esta tensión tácita a todas las reuniones familiares, y tenía la sensación de que mi hijo, se diera cuenta o no, estaba llegando a la misma conclusión. No sabía cuándo llegaría ese momento, pero intuía que no tardaría mucho. La próxima vez que estuviéramos todos en la misma habitación, las sonrisas, pasivas o no, no bastarían para evitar que la verdad saliera a la luz. Y cuando lo hiciera, estaría listo para afrontarla.
Lo que no esperaba era que esa oportunidad se presentara tan pronto, y que lo hiciera en forma de un comentario único y profundamente personal que haría que incluso su sonrisa se tambaleara. Ocurrió el fin de semana siguiente. Mi hijo me llamó para invitarme a almorzar en su casa. Me dijo que solo estaríamos nosotros tres, y se aseguró de mencionar que su suegra no estaría allí. Acepté, en parte porque lo extrañaba, y en parte porque quería ver si las cosas serían diferentes sin la presencia de su madre. Me dije a mí misma que mantuviera la mente abierta, que lo tomara como una oportunidad para resetear después de la tensión de la cena. Cuando llegué, el olor a pollo asado inundaba el aire. Mi nuera me recibió en la puerta con una sonrisa cortés que parecía más suave de lo habitual. Me ofreció algo de beber y, durante un rato, todo pareció normal. Nos sentamos a la mesa y hablamos de cosas sin importancia, del jardín, de una nueva tienda que había abierto en la ciudad y del tiempo. Noté que mis hombros empezaban a relajarse. Pero a medida que la conversación avanzaba, noté sutiles cambios en su tono. Empezó a hacerme preguntas más directas, de esas que se adentran en terreno personal. Me preguntó si había salido con alguien desde mi divorcio, cómo pasaba las tardes y si alguna vez me sentía sola viviendo sola. Respondí con calma, tratando de mantener la conversación ligera, pero notaba que estábamos entrando en un terreno que no quería tocar. Entonces, sin previo aviso, se recostó en su silla, soltó una risita y dijo: «Bueno, al menos tienes la repostería y tus plantas, eso es algo, no todo el mundo a tu edad tiene aficiones que lo mantengan ocupado». Las palabras fueron pronunciadas con la misma sonrisa despreocupada, pero esta vez solo estábamos nosotros tres y no había forma de fingir que no era intencionado. No era solo una referencia a los comentarios de su madre, sino que los estaba haciendo suyos. Sentí que se me sonrojaba la cara, pero antes de que pudiera responder, ella continuó. «Quiero decir, es muy bonito», añadió, «cómo te has construido una pequeña vida. No necesitas mucho para ser feliz». Lo dijo como si me estuviera haciendo un cumplido, pero lo dijo de una forma que me hacía parecer insignificante, como si mi existencia no fuera más que una modesta colección de plantas y pasteles. El tenedor de mi hijo se quedó paralizado a medio camino de su boca. Sus ojos se posaron en los míos, luego en los de ella, y pude ver el cambio en su expresión. Dejó el tenedor y preguntó: «¿Por qué dices eso?». Su tono era tranquilo, pero tenía un matiz que no le había oído antes. Ella se mostró sorprendida, como si no esperara que él la desafiara. «Solo estoy conversando», dijo con ligereza. «Ya sabes, bromeando como hace mamá». Apretó la mandíbula. «¿Ya viste cómo acabó la última vez? ¿De verdad crees que es buena idea repetirlo?». El aire se quedó quieto. Ella me miró, quizá esperando que interviniera y suavizara las cosas, pero me quedé callada. Por una vez, quería que se quedara sentada con la incomodidad. Su sonrisa vaciló ligeramente, aunque intentó recuperarla. «No quería decir nada», dijo, cogiendo su vaso de agua. Mi hijo no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla, y en ese silencio, el mensaje quedó claro: no iba a fingir que aquello era inofensivo. El resto de la comida transcurrió en silencio. Mi hijo me preguntó por mi semana y yo le respondí, agradecida por el cambio de tono. Ella intervino de vez en cuando, pero sus comentarios eran ahora más suaves, casi cautelosos. Era como si de repente se hubiera dado cuenta de que la dinámica había cambiado, de que mi hijo ya no iba a reírse con ella. Cuando llegó la hora de irme, mi hijo me acompañó a la puerta. Se quedó un momento, con voz baja. «Lo siento», dijo. «Debería haber intervenido antes la última vez». Le dije que no pasaba nada, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Importaba que hubiera hablado ahora, y eso era suficiente para mí. Mientras conducía, pensé en lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando alguien finalmente se niega a seguir el juego. La broma que había cruzado la línea había hecho más que herir. Había trazado una línea divisoria. Y tuve la sensación de que, a partir de ahora, mi nuera tendría mucho más cuidado con su sonrisa cuando la conversación se tornara ácida.
Solo 2 semanas después, los 4 volvimos a encontrarnos en la misma habitación. Mi hijo llamó para decirnos que iban a celebrar una comida dominical y que la madre de su mujer también estaría allí. Sonaba casi apologético al explicar que se trataba de algo informal y breve, solo un par de horas. Podía notar la vacilación en su voz, como si se estuviera preparando para que yo dijera que no. Acepté, en parte porque no quería que se notara que estaba evitando a alguien, y en parte porque quería ver si los límites establecidos en nuestra última comida se mantendrían cuando hubiera más gente en la mesa. Desde el momento en que entré, el familiar murmullo de su casa me pareció diferente. Mi nuera me saludó con una sonrisa que me pareció demasiado brillante, y su madre ya estaba sentada en el salón, tomando el té. Mi hijo pareció aliviado cuando llegué, casi como si mi presencia le ayudara a sobrellevar la tarde. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, que entrara con los hombros relajados y la voz firme, pasara lo que pasara. El almuerzo comenzó de forma bastante educada. Hablamos del tiempo, de una nueva cafetería que habían abierto cerca y de algunas reformas que estaban planeando hacer en el jardín. Escuché, asentí e incluso participé en la conversación de vez en cuando. Durante un rato, pensé que tal vez se trataba solo de una comida. Pero entonces, mientras recogían los platos, su madre se inclinó hacia mí y me sonrió con una sonrisa demasiado calculada para ser casual. Bueno, comenzó, sigues ocupada con tus aficiones. La forma en que alargó las 2 últimas palabras hizo que se me acelerara el pulso. Noté cómo me subía el calor al cuello. Mi hijo se quedó paralizado por un segundo, pero antes de que pudiera decir nada, mi nuera intervino y añadió: «Se refiere a la repostería y la jardinería, claro, te dedicas mucho a eso», lo dijo con dulzura, pero la pausa antes de sus palabras y el ligero rizo de sus labios me indicaron que era plenamente consciente del doble sentido. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Todos los sonidos de la habitación parecían desvanecerse bajo él, el tintineo de los cubiertos en la cocina, el leve zumbido del frigorífico, todo se apagaba excepto ese golpeteo. Miré a mi hijo y él ya me estaba observando, con expresión cautelosa. Noté que estaba esperando a ver cómo respondía. Forcé una pequeña risa, aunque sentía un nudo en la garganta. «Sí, todavía me gustan», dije, manteniendo un tono neutro. «Me han servido bien durante años». Pensé que eso sería todo, pero su madre se reclinó en la silla y dijo: «Qué bonito. Algunas personas necesitan cosas más grandes para sentirse realizadas, pero es bonito que tú te conformes con las cosas sencillas». En ese momento sentí que algo cambiaba. Pude ver cómo mi hijo apretaba la mandíbula y cerraba ligeramente el puño sobre la mesa. «Ya basta», dijo con voz firme pero tranquila. Su suegra parpadeó, sorprendida. «¿Qué?», preguntó, fingiendo inocencia. Mi nuera miró rápidamente de uno a otro, y su sonrisa se convirtió en algo más parecido a un ceño fruncido. «Ya has hecho estos pequeños comentarios antes», continuó mi hijo, «y te pido que dejes de hacerlo. No son graciosos ni inofensivos». La habitación se quedó en silencio. Su madre levantó las cejas, pero no dijo nada, quizá dándose cuenta de que no iba a ser algo que se pudiera pasar por alto. Mi nuera abrió la boca como para hablar, pero mi hijo se volvió también hacia ella. «Eso va por ti también, no vamos a seguir con esto». Me quedé callada, en parte por la sorpresa y en parte porque no quería que el momento se centrara en mí. No era habitual que mi hijo hablara tan directamente, sobre todo a alguien ajeno a su círculo más cercano. El silencio que siguió fue denso, pero no era el mismo silencio que había sentido en el restaurante. Este era más pesado, más definitivo. El resto de la comida fue tranquilo. La conversación se centró en temas más seguros, aunque parecía que todos estaban diciendo palabras sin sentido para llenar el espacio. Cuando finalmente llegó la hora de irnos, mi hijo me acompañó a la puerta. No dijo mucho, pero cuando salí, me apretó la mano rápidamente, igual que había hecho en el restaurante. Fue suficiente para darme cuenta de que algo había cambiado, no solo para mí, sino también para él.
Mientras conducía a casa, mi corazón finalmente comenzó a calmarse, pero su eco me recordaba lo cerca que había estado de perder los estribos. Esta vez, no había sido yo quien había marcado el límite. Había sido mi hijo, y eso lo cambiaba todo. Lo que no sabía entonces era que su decisión de hablar habría repercutido mucho más allá de aquella comida dominical, preparando el terreno para una confrontación aún más directa que ninguno de los dos podría evitar. Ocurrió solo una semana después de la comida del domingo. No esperaba volver a verlos tan pronto, pero mi hijo me llamó y me dijo que iban a salir a cenar y que quería que los acompañara. Sonaba más relajado que antes, como si la última confrontación hubiera despejado el ambiente. No mencionó si la madre de su esposa estaría allí, y yo no pregunté. Me dije a mí mismo que iría con la mente abierta y sin expectativas. Cuando llegué al restaurante, ya estaban sentados. Mi hijo me hizo señas para que me acercara, con una sonrisa sincera en el rostro. Mi nuera me saludó educadamente y, por un momento, pensé que quizá esta vez sería diferente. Entonces me fijé en su madre, sentada a su lado, hojeando el menú como si no me hubiera visto. Levantó la vista brevemente, asintió con la cabeza y volvió a sumergirse en la lectura. La comida comenzó en silencio. La conversación fue cordial, incluso agradable en algunos momentos. Hablamos del menú, de planes de viaje y de un evento local reciente. Me relajé lo suficiente como para disfrutar de unos bocados sin prepararme para el impacto. Pero a medida que avanzaba la noche, pude notar un cambio en el ritmo. Las sonrisas entre mi nuera y su madre se hicieron más forzadas y sus miradas compartidas más frecuentes. Reconocí el patrón, la sutil tensión que precede al primer golpe. Llegó a mitad de la comida. Su madre hizo una broma sobre las personas que nunca salen mucho, y mi nuera se rió. No iba dirigida directamente a mí, pero la insinuación quedó en el aire. Lo ignoré y tomé un sorbo de agua, pero mi hijo se dio cuenta. Lo vi en la forma en que nos miraba. Luego, la conversación derivó hacia los hábitos alimenticios. Su madre empezó a hablar de que algunas personas son demasiado sensibles para disfrutar de una comida fuera de casa con ciertas personalidades. Mi nuera sonrió, se volvió hacia mí y me dijo: «Bueno, si no te gustan las bromas sarcásticas de mi madre, puedes pagar la cuenta e irte». Las palabras cayeron con un peso que silenció la mesa. Mi tenedor se detuvo en mi mano. Mi hijo giró la cabeza hacia ella y entrecerró los ojos. La miré y ella sonreía, no con una sonrisa nerviosa, sino con la sonrisa tranquila y deliberada que ponía cuando creía haber tomado el control de la situación. Su madre se rió suavemente, como si todo fuera inofensivo. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Eso es lo que crees que debería hacer?, pregunté. Mi tono era tranquilo, pero no había calidez en él. Ella se encogió de hombros ligeramente. Solo digo que, si el sentido del humor de mi madre no es de tu agrado, no tienes por qué aguantarlo. Su voz era ligera, pero las palabras estaban pensadas para herir. Antes de que pudiera responder, mi hijo intervino. Ya basta, dijo con brusquedad, con una voz más enérgica de lo que le había oído hablar en público. Eso no es una broma. Es una grosería. La sonrisa de su esposa se desvaneció y entrecerró ligeramente los ojos. Solo estoy siendo sincera, dijo. Estás exagerando. No, dijo él con firmeza. No lo estoy. Las dos la habéis convertido en el blanco de vuestras bromas más de una vez, y ya estoy harto de fingir que no pasa nada. No pasa nada. Miró a su suegra y luego volvió a mirar a su mujer. Puedes llamarlo sarcasmo o humor todo lo que quieras, pero no tiene gracia si la otra persona no se ríe. La mesa quedó en silencio. La tensión era palpable. Su madre carraspeó, murmuró algo sobre que no había sido su intención hacer daño y cogió su copa de vino. Mi nuera apartó la mirada y se concentró en su plato. Yo me quedé sentada en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque mi hijo ya lo había dicho todo. El resto de la comida fue breve. Terminamos rápidamente, y la conversación se limitó a temas seguros y neutros.
Cuando llegó la cuenta, mi hijo la cogió sin dudar, metió su tarjeta y no dijo ni una palabra más al respecto. Cuando nos levantamos para irnos, caminó a mi lado hasta la puerta. Su voz era baja, pero firme. «No tienes por qué volver a pasar por eso», me dijo. Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin se había puesto firmemente de mi lado, y tristeza porque había tardado tanto en llegar a ese punto. Fuera, el aire fresco me golpeó la cara y me di cuenta de que respiraba con más facilidad que en semanas. Esa cena había tenido momentos desagradables, pero había trazado una línea que no se podía borrar. Pasara lo que pasara, una cosa era segura, no volvería a confundir esas sonrisas con inocencia. Y si lo intentaban, descubrirían que ya no estaba dispuesta a quedarme sentada en silencio a la mesa. Al salir del restaurante aquella noche, sentí que mis pies se movían solos. Las palabras de mi hijo aún resonaban en mi mente, más fuertes que los ruidos de la calle que nos rodeaba. Por primera vez desde que comenzó este incómodo baile, él había entrado de lleno en el espacio entre ellos y yo, sin dudar y sin mirar atrás para ver si eso le costaría algo más adelante. Eso cambió algo en mí. Me di cuenta de que, en ese momento, tenía una opción. Podía seguir apareciendo, sonriendo educadamente y aguantando lo que viniera, o podía tomar por fin el control de aquello en lo que me permitía participar. Cuando llegamos a mi coche, mi hijo se detuvo. No dijo mucho, solo puso su mano en mi brazo y me miró como diciendo que entendía lo dura que había sido la noche. También había una carga en sus ojos, una que me decía que ya estaba pensando en las conversaciones que tendría que tener con su mujer cuando llegaran a casa. No quería añadir más peso en ese momento, así que le di las gracias, le dije que apreciaba lo que había hecho y lo dejé ahí. El trayecto a casa fue silencioso, salvo por el suave zumbido del motor. Sin embargo, mis pensamientos eran muy ruidosos. Repasé cada interacción con ellos, no solo de esa noche, sino de los meses anteriores. Había habido pequeños momentos que había ignorado porque no quería creer que significaran nada, pequeñas pullas sobre mi forma de vivir, sugerencias de que necesitaba salir más, comentarios indirectos que en ese momento parecían inofensivos. Pero, mirando atrás, podía ver cómo se habían ido acumulando, creando la situación en la que nos encontrábamos ahora. Cuando llegué a la entrada de mi casa, sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir entrando en situaciones en las que todo estaba en contra de mi dignidad. Eso no significaba apartarlos por completo, sino establecer un límite claro sobre lo que estaba dispuesta a tolerar. Si querían verme, sería en condiciones que no incluyeran ser un blanco silencioso. Esa noche decidí que no asistiría a ninguna reunión en la que estuviera presente su madre, a menos que tuviera la seguridad de que el respeto sería la norma. A la mañana siguiente, mi hijo me llamó. Su voz sonaba cansada, pero no derrotada. Me dijo que había hablado con su esposa después de llegar a casa y que no había ido bien. Ella pensaba que él estaba siendo demasiado protector, que yo era demasiado sensible y que le daba demasiada importancia a las cosas. Me dijo que no estaba de acuerdo con ella, que le había recordado lo diferente que se siente ser el destinatario de comentarios destinados a avergonzar. Pude oír la frustración en su voz cuando admitió que ella no lo veía así. Escuché sin interrumpir. No quería que se sintiera atrapado entre defenderme y mantener la paz en casa, aunque la verdad era que eso era exactamente lo que estaba pasando. Cuando finalmente hizo una pausa, le dije que apreciaba que me defendiera, pero que había tomado una decisión. Le expliqué que no volvería a ponerme en situaciones en las que sabía que me faltarían al respeto. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Lo entiendo. No fue una decisión fácil. Una parte de mí quería creer que las cosas podrían cambiar si seguía apareciendo, que tal vez, con el tiempo, se les acabarían las formas de convertirme en el blanco de sus burlas. Pero otra parte de mí sabía que el cambio rara vez llega cuando las personas que causan daño no ven el problema. No podía esperar a que lo vieran. Tenía que proteger mi propia paz. Durante el resto de la semana, seguí con mi rutina habitual, pero mi decisión permaneció en mi mente como un ancla.
Me sentía más ligera sabiendo que había trazado esa línea, pero también un poco triste, porque la familia debería ser el único lugar en el que no hay que trazar líneas así. Aún así, me recordé a mí misma que la dignidad no es algo que se entrega por las apariencias. No sabía cuándo volvería a verlos, pero sabía que la próxima vez sería en circunstancias diferentes, y si no les gustaba el cambio, sería un problema suyo, no mío. Lo que no podía prever era lo rápido que llegaría la oportunidad de poner a prueba esa decisión y cómo nos empujaría a todos a una conversación de la que ninguno saldría igual. La oportunidad de poner a prueba mi decisión llegó antes de lo que esperaba. Era un sábado por la tarde cuando sonó mi teléfono. La voz de mi hijo era vacilante, ese tono cauteloso que se usa cuando se sabe que se va a pedir algo que no se sabe si será bien recibido. Me dijo que su mujer iba a celebrar una pequeña reunión con unos amigos y que su madre también estaría allí. Añadió rápidamente que no era una cena formal, solo una reunión informal, y que le gustaría que yo fuera. Antes de que pudiera responder, me prometió que se aseguraría de que las cosas no se salieran de control. Me quedé allí sentada con el teléfono pegado a la oreja, sopesando mis palabras. Una parte de mí quería rechazar la invitación inmediatamente, mantener los límites que me había impuesto unos días antes. Pero la forma en que me lo pidió, la súplica silenciosa en su voz, me hizo dudar. Podía oír que no solo quería que fuera, que necesitaba que fuera. No se trataba del evento en sí, sino de demostrarles a ella y a su madre que no iba a desaparecer solo por lo que había pasado. Acepté, pero solo después de decirle que si las cosas salían como en las reuniones anteriores, me iría sin dudarlo. Dijo que lo entendía. Cuando llegué, el ambiente era más cálido de lo que había imaginado. Había algunos amigos suyos repartidos por el salón, la música sonaba suavemente y una charla animada llenaba el espacio. Mi nuera me recibió en la puerta con una sonrisa ensayada pero cortés. Su madre estaba sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, hablando animadamente con otro invitado. Levantó la vista cuando entré, me saludó con un rápido movimiento de cabeza, y volvió a su conversación. Durante la primera hora, todo fue bien. Me mezclé con algunos invitados, hablé con mi hijo sobre su trabajo, e incluso compartí alguna que otra risa. Pero entonces, como si fuera una señal, la dinámica comenzó a cambiar. Su madre se unió al pequeño círculo en el que yo estaba y empezó a hablar de lo mucho que le gustaba recibir invitados porque le daba la oportunidad de conocer a todo tipo de gente, especialmente a aquellos que no salen mucho. Las palabras eran lo suficientemente vagas como para parecer inocentes, pero la ligera inclinación de su cabeza en mi dirección dejó claro lo que quería decir. Crucé la mirada con mi hijo al otro lado de la sala. Él estaba en medio de una conversación, pero en cuanto se dio cuenta, su expresión cambió. Se excusó del grupo con el que estaba hablando y se dirigió directamente hacia nosotros. ¿Hay algún problema?, preguntó con tono tranquilo, pero con una firmeza que llamó la atención de todos los que estaban cerca. Su esposa intervino rápidamente. No hay ningún problema, dijo con ligereza. Mamá solo estaba bromeando. Pero mi hijo no la miraba. Tenía los ojos fijos en su madre. Ya has hecho esto antes, dijo con voz firme, pero ahora más aguda. Y ya te he dicho que tienes que dejar de hacerlo. La sala se quedó en silencio, incluso la música de fondo parecía de repente demasiado alta. Su madre parpadeó, claramente desconcertada por lo directo que estaba siendo él delante de los demás. No quería decir nada, dijo con tono defensivo. Le das demasiada importancia a todo lo que digo. Esa es la misma excusa que has usado siempre, respondió mi hijo. Si no quieres decir nada, entonces deja de decirlo. No levantó la voz, pero su tono tajante no dejaba lugar a discusión. Mi nuera se movió incómoda a su lado, con la mirada fija entre su marido y su madre. Se notaba que quería intervenir, pero no lo hizo. Me quedé allí en silencio, dejando que él se encargara. No era mi lucha, era la suya, y la forma en que estaba allí, con los hombros rectos y la mirada fija, me decía que algo había cambiado en él. No solo me estaba defendiendo en ese momento, estaba dejando claro que ese tipo de trato, en cualquier forma, ya no era aceptable en su casa.
Después de una larga pausa, su madre esbozó una sonrisa forzada y dijo: «Está bien. No volveré a bromear así». No era una disculpa, pero era lo más parecido a eso que iba a decir aquella tarde. Mi hijo asintió con la cabeza, y luego se volvió hacia mí. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. Sonreí levemente y le dije que sí. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. La gente seguía hablando y riendo, pero en la sala se percibía un silencio consciente de que algo importante acababa de suceder. Cuando me fui más tarde esa noche, mi hijo me acompañó a la puerta. «Hiciste bien en poner límites», me dijo. «Yo debería haberlos impuesto desde el principio». Oír eso valió más que todo lo que había pasado ese día. Conduje a casa sabiendo que ya no se trataba solo de aguantar los comentarios de su madre, sino de que mi hijo por fin había tomado posesión del espacio que había entre nosotros. Ocurrió solo unos días después, cuando pasé por casa de mi hijo para dejarle un poco de sopa casera. Tenía pensado dejarla en la puerta, pero él abrió antes de que pudiera llamar 2 veces e insistió en que entrara a tomar un té. Su mujer estaba en la cocina, moviéndose rápidamente, y el tintineo de las tazas y las cucharas llenaba el silencio. Su madre no estaba allí, pero pude sentir la tensión incluso antes de entrar. La expresión de mi hijo era tranquila, pero había algo de pesadez en ella, de esas que surgen de conversaciones que no terminan bien. Nos sentamos a la mesa y su esposa se unió a nosotros con 3 tazas humeantes. Sonrió, pero era una sonrisa forzada, más cortés que cálida. Durante unos minutos, hablamos de cosas cotidianas, del tiempo, de las reparaciones que estaban terminando en el patio trasero, pero entonces mi hijo se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Su tono cambió. «Tenemos que hablar de lo del otro día», dijo, mirando directamente a su esposa. Ella se puso tensa. «Ya te lo he dicho, fue un malentendido», respondió. «Mamá no quiso decir nada con eso». Mi hijo negó lentamente con la cabeza. «No se trata solo de tu madre, se trata de ti también». El aire de la habitación cambió. Podía sentir la tensión, pero me quedé callado, bebiendo mi té y dejando que él llevara la conversación. «¿Qué hay de mí?», preguntó ella, con un tono ligeramente a la defensiva. «Sonríes y asientes cada vez que ella hace uno de esos comentarios», dijo él con franqueza. «No intervienes, no la detienes. Y a veces, incluso le das más leña». «¿Tienes idea de cómo se siente mi madre?». Ella miró hacia mí, y luego volvió a mirarlo a él. «No soy responsable de cada palabra que dice mi madre», respondió con tono firme. «No», asintió él, «pero tú sí eres responsable de si la apoyas o no. Y la forma en que lo has estado manejando hace que parezca que estás de acuerdo con ella. Lo quieras o no, has estado poniéndote en contra de mi madre». Entonces vi cómo cambiaba su rostro, un destello de algo, quizá culpa, que se dibujó en sus rasgos antes de enderezarse en la silla. «Es solo que no me gusta meterme en medio», dijo en voz baja. «Has estado en medio desde el momento en que nos casamos», dijo él, recostándose. «La única diferencia es que tú has estado eligiendo de qué lado estar». El silencio se extendió entre ellos. Podía sentir los latidos de mi corazón en los oídos, no por miedo, sino por el peso de ver a mi hijo mantenerse firme de una manera que nunca había visto antes. Su voz era tranquila, pero no había duda de la convicción que había en ella. Finalmente, ella habló, ahora con un tono más suave. «No me di cuenta de que se interpretaba así», dijo. «Pensaba que solo estaba manteniendo la paz». «Eso no es paz», respondió él. «Eso es dejar que una persona ataque a otra mientras tú miras. Ese no es el matrimonio que quiero, y no es la dinámica familiar con la que estoy dispuesto a vivir». Algo en su forma de decirlo no dejaba lugar a discusión. Ella volvió a mirarme, y esta vez su expresión era menos distante. «Lo siento», dijo en voz baja. Era la primera vez que me decía esas palabras directamente. Asentí ligeramente. «Te lo agradezco», dije.
No añadí que se necesitaría algo más que palabras para cambiar las cosas. Todos lo sabíamos. Mi hijo se inclinó hacia adelante de nuevo, con las manos aún apoyadas en la mesa. Esto es lo que va a pasar, dijo. Si mamá está en nuestra casa, se la trata con respeto. Si mi madre está en la misma habitación que la tuya, se aplica la misma regla, y si alguien decide que no puede cumplirla, puede marcharse. Yo pagaré la cuenta y le acompañaré a la puerta, pero no voy a permitir que esto siga ocurriendo. Era un claro cambio en la dinámica de poder que había estado vigente durante meses. En ese momento, había dado vuelta la situación, tanto en sentido figurado como literal, porque sus palabras cambiaron por completo el rumbo de la conversación. Su esposa no discutió, solo asintió lentamente, como si se diera cuenta de que esto no iba a desaparecer con el tiempo. Cuando me fui esa tarde, el ambiente era diferente. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero también sabía que el equilibrio se había alterado. Mi hijo había tomado la iniciativa y, por primera vez, sentí que ya no entraba en cada reunión preparándome para el primer golpe. Lo que no sabía entonces era que este nuevo equilibrio pronto se pondría a prueba en público, y que el resultado dejaría claro a todos, amigos, desconocidos y familiares por igual, que las reglas habían cambiado para siempre. La prueba pública de este nuevo equilibrio llegó antes de lo que esperaba. Era un sábado soleado cuando mi hijo me invitó a acompañarlos a un almuerzo benéfico local. Mencionó que habría algunos discursos, música en directo y un buffet. También mencionó, casi como un apunte, que la madre de su esposa estaría allí. Dudé un momento, recordando la promesa que me había hecho a mí mismo, pero él me aseguró que las cosas serían diferentes. Noté que lo decía en serio, así que acepté. El evento se celebró en un salón luminoso y espacioso, con largas mesas cubiertas con manteles blancos impecables. La gente charlaba y tomaba bebidas heladas antes de que comenzara el programa. Llegué un poco antes y encontré a mi hijo cerca de la entrada. Me dio un abrazo y pude sentir la tranquilidad que me transmitía. Su esposa se unió a nosotros unos momentos después, sonriendo cortésmente. Su madre llegó justo detrás de ella, tan elegante como siempre. Me saludó con un gesto de la cabeza y un rápido «hola» antes de volverse para hablar con otra persona. Durante la primera parte de la tarde, todo fue bien. Escuchamos a varios ponentes, aplaudimos a los artistas y charlamos con los demás invitados de nuestra mesa. Mi hijo mantuvo una conversación equilibrada, asegurándose de que yo participara sin llamar demasiado la atención. Todo era tranquilo, casi agradable. Luego, durante el buffet, su madre se acercó a mí mientras mi hijo estaba al otro lado de la sala saludando a un antiguo compañero de trabajo. Echó un vistazo al plato que tenía en la mano y dijo en tono ligero: «Supongo que en casa no comes así. Esto debe de ser un lujo para ti». Era el tipo de comentario que podía parecer inofensivo para alguien que pasaba por allí, pero tenía el mismo trasfondo que yo ya había aprendido a reconocer. Antes de que pudiera responder, mi hijo apareció a mi lado. Lo había oído. Vi cómo cambiaba su expresión, la tranquilidad de su rostro daba paso a algo más severo. «No vamos a hacer esto», dijo en voz baja pero firme. Su suegra parpadeó, claramente sorprendida de que reaccionara de forma tan directa en medio de un acto público. Empezó a protestar, diciendo que solo estaba bromeando, pero él no la dejó terminar. «Ya te lo han dicho antes», dijo con voz baja pero firme. «Si no puedes hablar con respeto, entonces guárdate tus comentarios». Un par de personas que estaban cerca miraron hacia nosotros, sintiendo la tensión. Su esposa se acercó rápidamente y preguntó qué pasaba, pero mi hijo se limitó a decir, «Nada que merezca la pena repetir». Su tono no dejaba lugar a discusiones. Su madre esbozó una sonrisa forzada, y se alejó sin decir nada más. El resto del almuerzo fue cortés, pero sombrío. La conversación se mantuvo en temas seguros, como el tiempo, las actuaciones y la comida. Mi hijo se mantuvo cerca de mí, tal vez para asegurarse de que no se produjeran más incidentes. Su esposa era cordial, pero callada, y su madre se mantuvo a distancia. Cuando terminó, mi hijo se ofreció a llevarme a casa.
En cuanto entramos en el coche, el peso de la tarde se instaló entre nosotros. El silencio era denso, lleno de todos los pensamientos que ambos teníamos y no habíamos expresado. Lo miré, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en la carretera. Me di cuenta de que estaba reviviendo el momento en su cabeza, tal vez preguntándose si había sido demasiado directo, o si se había dado cuenta de que había dicho exactamente lo que tenía que decir. Yo rompí el silencio primero. No tenías por qué hacerlo, le dije en voz baja. Sí, respondió sin mirarme, tenía que hacerlo. No había vacilación en su voz, ni rastro de arrepentimiento. No voy a dejar que siga pensando que está bien, no me importa si es en público o en privado. Ella sabe lo que hace. No discutí. Me quedé allí sentada, mirando pasar las calles que me eran tan familiares, sintiendo una mezcla complicada de orgullo y tristeza. Orgullo porque se había mantenido firme, tristeza porque tuviera que pasar. Recorrimos el resto del camino casi en silencio, con el zumbido del motor y el ocasional sonido de los intermitentes como únicos ruidos entre nosotros. Cuando entró en mi camino de entrada, por fin se volvió hacia mí. «Has aguantado demasiado durante demasiado tiempo», dijo. «Eso se acaba ahora». Su voz era firme, pero pude ver la emoción en sus ojos. Asentí con la cabeza, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme si hablaba. Al salir del coche, me di cuenta de que el silencio que habíamos compartido durante el trayecto no era vacío, sino que estaba lleno. Lleno de comprensión, de promesas tácitas y de una tranquila determinación de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Lo que no sabía era que la próxima vez que nos reuniéramos, sería yo quien decidiera hablar, y que las palabras que eligiera cambiarían para siempre la forma en que me veían. Esa noche, después del almuerzo benéfico y del pesado viaje de vuelta a casa, me acomodé en el salón con una taza de té. Pensé que el día había terminado, que podía dejar que el peso del mismo se disolviera en la tranquilidad de mi hogar. Apenas había dado el primer sorbo cuando mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un número desconocido, pero la vista previa del mensaje no dejaba lugar a dudas sobre quién era. Era mi nuera. La primera línea decía: «Creo que lo de hoy ha sido innecesario». Lo abrí, y vi una serie de palabras que dejaban claro que no se refería solo al evento, sino a que su marido me había defendido. Decía que su madre se había sentido avergonzada, que no era el lugar adecuado para quejas personales, y que yo debería haber intervenido para calmar los ánimos en lugar de dejar que se saliera de madre. Me quedé mirando el mensaje, con el té enfriándose en mis manos. Podía sentir los latidos de mi corazón en la garganta, no porque estuviera enfadada, aunque lo estaba, sino porque todo estaba allí, escrito claramente. No lamentaba lo que había dicho, no lamentaba la forma en que su madre me había tratado, lamentaba que su madre hubiera sido reprendida delante de otras personas. Por un momento, pensé en no responder. El silencio puede ser poderoso, y una parte de mí quería dejarla en esa situación. Pero otra parte sabía que, si no respondía, ella interpretaría mi silencio como un consentimiento, así que escribí lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Entiendo que te resultara incómodo», escribí, «pero a mí también me resultó incómodo ser objeto de comentarios durante meses. Tu marido dijo lo que había que decir, no intervine porque tenía razón». Lo leí 2 veces antes de enviarlo. No era largo, pero era directo. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. «Estás sacando conclusiones precipitadas. Mi madre bromea con todo el mundo, es su forma de ser». Casi podía oír su voz en las palabras, ligera y desdeñosa, como si el problema pudiera solucionarse calificándolo de malentendido. Pero había vivido lo suficiente para saber la diferencia entre una broma y un patrón, y esto era un patrón. No respondí de inmediato, dejé el teléfono y respiré hondo, sintiendo cómo me invadía la calma. La verdad era que había pasado demasiado tiempo tratando de mantener una relación con ella absorbiendo estos momentos en silencio, y cada vez que dejaba pasar uno, les resultaba más fácil lanzar el siguiente. La defensa de mi hijo en el restaurante, y luego de nuevo en el almuerzo, había cambiado algo fundamental en mí.
Ya no sentía que tuviera que agachar la cabeza para mantener la paz. Después de una larga pausa, volví a coger el teléfono y escribí mi último mensaje de la noche. Respeto tu relación con tu madre, pero espero el mismo respeto por tu parte. No pido un trato especial, solo la cortesía básica. Si eso es pedir demasiado, entonces prefiero no estar en situaciones en las que eso no existe. Lo envié, dejé el teléfono a un lado y me recosté en la silla. No hubo respuesta inmediata. Pasaron las horas. Seguí con mi rutina nocturna, lavé los platos y leí unos capítulos de un libro antes de acostarme. Justo antes de medianoche, mi teléfono volvió a vibrar. El mensaje era breve, entendido, sin disculpas. Sin intentar discutir, solo 2 palabras que me decían que me había escuchado, aunque no le gustara. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en lo diferentes que eran las cosas en comparación con unos meses antes. En aquel entonces, habría leído un mensaje como el suyo y habría dudado de mí misma, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o si me había ofendido demasiado rápido. Pero ahora, con la claridad que me había dado el apoyo incondicional de mi hijo, sabía que no me lo estaba imaginando. Conocía mis límites y sabía que tenía derecho a hacerlos respetar. Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de algo importante. Los límites no tienen por qué gritarse para ser efectivos. A veces, se trazan en silencio en medio de un intercambio de mensajes de texto y se mantienen con la misma firmeza. Lo que no sabía era que la siguiente vez que estuviéramos todos juntos, esos límites se pondrían a prueba de una manera que me obligaría a hablar en voz alta, delante de todos, sin posibilidad de retroceder. La prueba llegó el fin de semana siguiente. Mi hijo llamó y dijo que iban a cenar en familia en su casa. Su tono era cauteloso, casi ensayado, como si hubiera estado pensando en cómo decirlo. Dijo que estarían él, su mujer, la madre de ella y yo, sin invitados adicionales, sin distracciones. Lo llamó una oportunidad para aclarar las cosas. En cuanto pronunció esas palabras, supe que no iba a ser una cena normal. Iba a ser una de esas noches en las que cada palabra importa y cada silencio dice aún más. Pensé en decir que no. Una parte de mí quería aferrarse a la tranquila satisfacción que había sentido tras marcar mis límites en ese mensaje de texto. Pero otra parte sabía que evitar esta conversación solo serviría para posponerla. Así que acepté, aunque se me hizo un nudo en el estómago al pensar en volver a sentarme frente a su madre. Cuando llegué, el ambiente estaba tenso incluso antes de sentarnos. Mi hijo me saludó con cariño, pero sus ojos tenían la misma intensidad que después del almuerzo. Mi nuera me saludó educadamente, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su madre ya estaba sentada a la mesa, bebiendo agua, con la postura erguida y la expresión impenetrable. Empezamos a comer casi de inmediato, como si mantener la boca ocupada pudiera retrasar lo que se avecinaba. Durante los primeros minutos, la conversación se centró en temas seguros, cómo había quedado el asado, qué tiempo había hecho y una breve mención a una película que habían visto la noche anterior. Pero en cuanto los platos estaban medio vacíos, mi hijo dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante. Muy bien, dijo en voz baja. Tenemos que hablar de cómo han ido las cosas. Y tenemos que hacerlo sin fingir que todo va bien. Su esposa lo miró, luego a su madre y volvió a bajar la vista al plato. Su madre juntó las manos en el regazo y esperó. Mi hijo comenzó contando lo que había pasado en el almuerzo, y dejando claro que consideraba que el comentario de ella había cruzado una línea. Habló con calma, pero no había duda de la firmeza en su voz. Ya te lo he dicho antes, le dijo, y te lo volveré a decir. No me importa si lo llamas sarcasmo o humor. Si es a costa de otra persona y ella no se ríe, no es una broma. Los labios de su madre se apretaron formando una línea fina. No quería herir a nadie, dijo. Es mi forma de ser, siempre he bromeado así. Y yo te digo que aquí no funciona, respondió mi hijo. Eres bienvenida en nuestra casa, pero tienes que respetar a todos los que están en la mesa, incluida mi madre.
Hubo una pausa y entonces mi nuera habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían peso. Creo que estás dando más importancia de la que tiene, dijo. Mamá y yo tenemos nuestra forma de hablar, y quizá no sea del agrado de todos, pero eso no significa que sea cruel. Noté cómo me subía el calor al pecho. Hasta ese momento me había quedado callada, dejando que mi hijo hablara por los dos, pero sus palabras fueron la oportunidad que necesitaba. No se trata de si tú crees que es cruel, dije con voz firme. Se trata de cómo se siente quien lo recibe. Te lo digo, no me parece una broma. Me siento señalada. Sus ojos se posaron en los míos y, por un momento, no respondió. La mirada de mi hijo se desplazó entre nosotros, esperando a ver qué decía ella. Finalmente, exhaló y dijo. No me había dado cuenta de que se interpretaba así. Ahora sí, dijo mi hijo rápidamente. Así que quedemos en que esto se acaba aquí. Después de eso, la habitación quedó en silencio. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos y el leve zumbido del frigorífico en la cocina. Nadie entabló una conversación trivial. Nadie intentó suavizar la incomodidad. No era agradable, pero era real. Cuando terminó la comida, ayudé a recoger la mesa. Mi nuera se ofreció a secar mientras yo lavaba, y aunque trabajábamos codo con codo, el ambiente entre nos seguía siendo tenso. No hubo más pullas, ni sonrisas con doble sentido, solo el sonido de los platos y el agua corriendo. Cuando me fui esa noche, mi hijo me acompañó a la puerta. Tenía que pasar, dijo en voz baja. Asentí con la cabeza, sintiéndome agotada y extrañamente aliviada. No fue perfecto, pero fue la primera vez que todo quedó al descubierto sin que nadie rehuyera la verdad. Lo que no sabía entonces era que esa cena solo era el principio. La siguiente vez que nos viéramos, su madre volvería a poner a prueba los límites, pero esta vez sería yo quien respondería de una forma que no dejara lugar a malentendidos. 2 semanas después de la cena familiar, mi hijo volvió a llamarme. Me dijo que la madre de su esposa quería disculparse. Las palabras parecían sencillas, pero su tono me indicó que no iba a ser tan sencillo como parecía. Me explicó que había sido su esposa quien lo había sugerido, diciendo que sería bueno aclarar las cosas de una vez por todas. En su voz se notaba que tenía esperanzas, tal vez incluso se sentía aliviado ante la idea de dejar todo esto atrás. Yo también quería creerlo, pero una parte de mí no podía evitar la sensación de que esa disculpa podría ser más por aparentar que por sinceridad. Quedamos en encontrarnos en una pequeña cafetería del centro. Era un lugar neutral, luminoso y abierto, con el sonido de las máquinas de café y la música suave, lo que lo hacía menos tenso que reunirnos en cualquiera de nuestras casas. Llegué primero y elegí una mesa cerca de la ventana. Unos minutos más tarde, entró ella, vestida con elegancia, como siempre, con la postura erguida y el rostro impasible. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que se le da a un desconocido con el que vas a mantener una conversación cortés, no a alguien con quien quieres hacer las paces. Después de pedir el café, fue directa al grano. Bueno, comenzó, cruzando las manos con elegancia sobre la mesa. Entiendo que ha habido cierta tensión últimamente, y quiero pedirte perdón si te tomaste mal mis comentarios. Las palabras sonaron exactamente como temía. No era una disculpa, sino una suave reformulación del problema, centrándolo en mi reacción en lugar de en su comportamiento. No respondí de inmediato. Dejé que la pausa se alargara lo suficiente como para que ella se moviera ligeramente en su asiento. Te agradezco que lo digas, dije con cautela, pero necesito dejar claro que no se trata de que yo haya malinterpretado las cosas. Se trata de cómo se dijeron y cómo me hicieron sentir. Ella asintió lentamente, con los labios curvados en una media sonrisa ensayada. Ya veo, respondió, aunque su tono me indicó que no era así. Es solo que siempre he sido sarcástica. La gente que me conoce bien lo entiende. Nunca pretendo herir a nadie. Puede que sea cierto, dije, manteniendo la voz firme, pero cuando alguien te dice que algo le duele, la intención no borra el impacto. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Miró por la ventana durante un momento antes de volver a mirarme.
Bueno, supongo que puedo intentar tener más cuidado, dijo, pero tienes que entender que no voy a cambiar quién soy. He sido así toda mi vida. Ahí estaba de nuevo, esa sutil negativa a asumir la responsabilidad real. En ese momento supe que esta reunión no tenía como objetivo reparar nada para ella. Se trataba de marcar una casilla para poder decir que lo había intentado. Aún así, me recordé a mí misma que a veces hay que aceptar el esfuerzo tal y como es, aunque no sea lo que esperabas. Terminamos nuestro café con una charla trivial sobre el tiempo, las noticias locales y los pasteles de la cafetería. La conversación fue cordial, pero superficial, como papel de calco sobre una página de verdades tácitas. Cuando nos levantamos para irnos, me dedicó la misma sonrisa cortés y dijo: «Bueno, me alegro de que hayamos podido hablar». Asentí con la cabeza, sin atreverme a decir mucho más sin revelar la frustración que bullía bajo la superficie. Salimos juntos y nos separamos en el aparcamiento. De camino a casa, pensé en cómo me preguntaría mi hijo cómo había ido. Sabía que le diría que ella se había disculpado, pero también le diría la verdad, que no era el tipo de disculpa que cambia las cosas. Era el tipo de disculpa que mantiene la paz en la superficie, pero deja intactas las grietas que hay debajo. Cuando llegué a casa, había tomado una decisión importante. No necesitaba que ella me quisiera ni que estuviera de acuerdo conmigo. Solo necesitaba que entendiera que había límites que no podía traspasar sin consecuencias. Si ese entendimiento se conseguía con un cambio genuino en su comportamiento, mucho mejor. Pero si se conseguía alejándome cuando se traspasaran los límites, entonces así sería. Lo que no podía imaginar era que la siguiente reunión familiar pondría en práctica esa decisión antes de lo que imaginaba y, esta vez, no esperaría a que nadie hablara en mi nombre. La siguiente reunión familiar fue en casa de mi hijo para una barbacoa dominical. Era la primera vez que veía a la madre de su mujer desde la reunión en la cafetería. Fui sin ilusiones. Su supuesta disculpa aún estaba fresca en mi mente, y sabía que no debía esperar un cambio repentino. Aún así, me recordé la promesa que me había hecho en el coche de vuelta a casa aquel día. Ya no iba a dejar pasar las cosas por guardar las apariencias. Si se cruzaba una línea, lo abordaría allí mismo. Cuando llegué, el patio trasero estaba lleno del olor a pollo a la parrilla y del sonido de una conversación animada. Mi hijo estaba en la parrilla, dando la vuelta a las brochetas y sonriendo al saludarme. Su esposa estaba colocando las ensaladas en la mesa, con un tono educado pero enérgico. Su madre estaba sentada a la sombra de la pérgola, charlando con uno de los vecinos. Levantó la vista cuando me acerqué, asintió brevemente y volvió a su conversación. Durante la primera media hora, todo fue bien. Ayudé a poner los platos, rellené las bebidas y charlé con algunos invitados. Me di cuenta de que su madre me observaba de vez en cuando, como si estuviera midiendo el momento. Llegó en medio de una conversación animada sobre jardinería. Uno de los vecinos mencionó lo mucho que podía dar de trabajo y su madre se rió y dijo: «Bueno, supongo que si no tienes mucho más que hacer, cuidar las plantas te mantiene ocupada». Era un comentario casi idéntico al que ella había hecho meses antes, y por un momento sentí el familiar calor en el pecho, pero esta vez no me lo tragué. La miré directamente y le dije: «En realidad, tengo muchas cosas que hacer. La jardinería es algo para lo que saco tiempo porque es importante para mí, y te agradecería que mantuviéramos esta conversación respetuosa». El ambiente alrededor de la mesa cambió. No fue algo ruidoso ni dramático, pero la gente lo notó. Mi hijo se detuvo junto a la parrilla y miró con una expresión entre sorprendida y orgullosa. Su esposa dejó de arreglar los platos por un segundo antes de continuar. La sonrisa de su madre se tensó, pero no respondió. Solo tomó un sorbo de su bebida y miró hacia otro lado. No insistí más. Había dicho lo que tenía que decir y lo dejé así. No hubo voces altas, ni discusiones interminables, solo un límite claro establecido ante los demás. Y fue suficiente. Durante el resto de la tarde, mantuvo la distancia. No hubo más comentarios maliciosos ni bromas sarcásticas.
No estaba segura de si era porque se había tomado en serio mis palabras o porque simplemente no quería otro momento público, pero, en cualquier caso, había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir siendo el blanco silencioso. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y estábamos ayudando a limpiar, mi hijo se acercó a mí. Vi lo que pasó antes, me dijo en voz baja. Lo has manejado perfectamente. Me encogí de hombros, tratando de mantener un tono ligero. Solo dije la verdad. Eso es todo. Pero en mi interior, sabía que era más que eso. Era la primera vez que abordaba su comportamiento en el momento sin depender de que nadie más interviniera. Sentí que había recuperado algo que ni siquiera sabía que había estado cediendo, mi derecho a defenderme sin disculparme. Al marcharme, pasé junto a su madre, que estaba recogiendo sus cosas. Me miró brevemente y dijo: «Me alegro de verte». No había sarcasmo en su tono, pero tampoco calidez. Era neutro y, por primera vez, me pareció perfectamente bien. No necesitaba su aprobación, solo necesitaba su respeto y, si eso significaba que eligiera sus palabras con más cuidado cuando estuviera conmigo, entonces había quedado claro. Mientras conducía a casa, pensé en lo diferente que podría haber sido el día si me hubiera quedado callada. Quizás nadie se habría dado cuenta del comentario, quizás la tarde habría continuado sin contratiempos, pero yo me habría dado cuenta, me lo habría llevado a casa conmigo, dejando que minara el progreso que había logrado. En cambio, me fui sintiéndome más ligera, sabiendo que mis límites no eran solo algo que había escrito en mi mente, eran reales y estaba dispuesta a hacerlos respetar. Lo que no sabía era que hacerlos respetar una vez no sería el final. La prueba definitiva aún estaba por llegar, y lo haría en un momento tan inesperado que la decisión que tomara en esos pocos segundos determinaría el futuro de todas nuestras interacciones a partir de ese momento. La prueba definitiva llegó poco después de la barbacoa. Fue un momento imprevisto, de esos que no ves venir hasta que estás en medio. La esposa de mi hijo había invitado a unos amigos a tomar café y postre un sábado por la tarde. Yo había ido a dejarle algunas cosas que me había pedido, conservas caseras y unas hierbas de mi jardín. No pensaba quedarme, mi intención era dejárselas en la puerta y marcharme, pero mi hijo insistió en que entrara a tomar una taza de té antes de irme a casa. Cuando entré, el salón estaba lleno de gente charlando. Su madre estaba allí de nuevo, sentada cómodamente entre los invitados, con una voz que se oía perfectamente en toda la sala. Me sonrió brevemente antes de volver a centrarse en el grupo. Me senté cerca de mi hijo, bebiendo té y escuchando cómo hablaban de todo, desde planes de viaje hasta nuevos restaurantes en la ciudad. Durante un rato, todo fue muy agradable. Luego, cuando la conversación pasó a los pasatiempos, uno de los invitados me preguntó por mi afición a la jardinería. Empecé a explicar que este año había montado un pequeño invernadero, algo de lo que estaba muy orgullosa. Fue entonces cuando su madre se rió ligeramente y dijo: «Claro, claro. Cuando no tienes nada mejor que hacer, lo mejor es cultivar plantas». Era casi idéntico al comentario que había hecho en la barbacoa, pero esta vez era delante de gente que no conocía nuestra historia. Todos se rieron educadamente, pensando que no era nada grave, pero sentí cómo me oprimía el pecho. Antes de que pudiera responder, mi hijo dejó la taza sobre la mesa con un ruido sordo y deliberado. «Ya basta», dijo con voz firme y tranquila. La sala se quedó en silencio, incluso el murmullo de fondo de la conversación en la cocina pareció desvanecerse. Miró directamente a su suegra. «Ya hemos hablado de esto, más de una vez, y se acabó». Ella parpadeó, claramente sorprendida por el repentino cambio de tono. «Solo estaba bromeando», dijo con una sonrisa forzada. «No», respondió él, «la estabas menospreciando. Ya lo has hecho antes y no voy a seguir pasándolo por alto. Mi madre siempre te ha tratado con respeto y se merece lo mismo a cambio. Si no puedes hacerlo, entonces no serás bienvenida aquí». Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Mi nuera abrió la boca, tal vez para intervenir, pero mi hijo levantó ligeramente una mano en su dirección sin apartar la mirada de su madre. «Lo digo en serio», continuó. «Esta es mi casa y estas son las normas. No vuelvas a traspasarlas».
La expresión de su madre pasó de la sorpresa a algo más duro, pero no discutió. Cogió su café y dio un sorbo lento, evitando mirarlo a los ojos. Nadie habló durante varios segundos y luego la conversación se reanudó con cautela, aunque estaba claro que la energía en la habitación había cambiado. Me quedé allí sentada, absorbiendo en silencio el momento. No era solo que me hubiera defendido, sino que lo había hecho sin dudar, sin esperar a ver cómo reaccionaban los demás. No suavizó sus palabras para que fueran más fáciles de digerir, ni dejó lugar a malinterpretaciones. Ya no se trataba de un simple comentario, se trataba de establecer una línea definitiva e inquebrantable. Cuando los invitados se marcharon, la casa quedó extrañamente silenciosa. Mi hijo me acompañó a la puerta, como siempre, pero antes de salir, se detuvo. Lo dije en serio, me dijo. No vas a tener que lidiar con eso nunca más. Ni aquí, ni en ningún sitio donde estemos juntos. Sentí cómo la emoción se me hacía un nudo en la garganta, pero logré esbozar una sonrisa. Lo sé, le dije. Y estoy orgullosa de ti. De camino a casa, pensé en todas las veces que me había quedado callada ante esos comentarios, convenciéndome de que era mejor no montar una escena. Pensé en los meses que le había llevado verlo con claridad y en el valor que le había hecho falta para plantar cara, no solo en privado, sino delante de los demás. Y me di cuenta de algo importante: a veces no basta con marcar tus propios límites, necesitas a alguien que se ponga a tu lado y los defienda contigo. Ese día, mi hijo se puso a mi lado sin dudarlo. Y desde ese momento, supe que nunca más tendría que sentarme en silencio a esa mesa. Mirando atrás, esos meses me parecieron una larga y no deseada prueba de paciencia, dignidad y lealtad familiar. Lo que comenzó como pequeños comentarios improvisados se había convertido en un patrón que solo se rompió cuando se trazaron y defendieron los límites. Aprendí que el silencio a veces puede proteger la paz, pero otras veces solo alimenta el problema. Alzar la voz, ya fuera yo en la barbacoa o mi hijo delante de sus invitados, no se trataba de ganar una discusión, se trataba de dejar claro que el respeto no es negociable. El mayor cambio no fue solo en mí, sino en mi hijo. Pasó de observar en silencio a ponerse firmemente a mi lado, incluso cuando eso significaba enfrentarse a personas que le importaban. Eso lo cambió todo. Las familias no siempre están de acuerdo, pero cuando el respeto mutuo se convierte en la norma y no en la excepción, el ambiente se vuelve más ligero, y desde entonces, supe que esa mesa nunca volvería a ser la misma. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha gustado, no te la guardes para ti, quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otra historia real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas.